En nuestra primera clase hablábamos acerca de una iglesia dependiente, de que tenemos que ser una iglesia soportada en la Escritura y no tanto en estructuras, y enseñar a nuestros discípulos esta verdad maravillosa de que Dios obra en el reposo. Es importante que todos aprendamos a reposar en el poder de Dios, porque decía Pablo que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco mis incapacidades y reposo en el poder de Dios y la palabra de su gracia, entonces Dios será fuerte en mí para llevar a cabo su propósito de gloria a través de mi vida. En esta ocasión nos vamos a enfocar un poquito más a lo que tiene que ver con la Escritura, con hacer discípulos de la palabra de Dios, ya que tenemos que ser una iglesia discipuladora. Como una de nuestras prioridades como cuerpo de Cristo es discipular, adiestrar, enseñar a los discípulos en cada área de su vida, ya que la Biblia es un manual de operaciones que tiene respuestas para cada área de nuestra vida. Dios quiere rehabilitar cada área de nuestra vida, la emocional, la espiritual, la mental, toda área de nuestra vida. Y la palabra de Dios tiene respuestas para cada área de nuestra vida. Dios obra en el conocimiento. Dice la palabra de Dios en el libro de Oseas 4:6 que el pueblo perecía porque le faltaba conocimiento de la palabra de Dios. Ya que la palabra de Dios es el manual del fabricante, nosotros necesitamos conocerlo en todas sus áreas. El Señor Jesús habló de esto en aquella preciosa oración sacerdotal de Juan 17. En el versículo 3 Él dijo: "Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado". Esta palabra vida, que también aparece en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, depende del conocimiento de todas las cosas. Es por eso que tenemos que comprometernos como iglesia en ser una iglesia discipuladora, que dé a conocer todo el consejo completo de Dios, porque de esto depende que nuestros discípulos conozcan y disfruten esa vida abundante. Pablo lo decía de otra manera en Filipenses 1:9-11. Él decía: "Y esto pido en oración, que vuestro amor, aquellos que aman a Dios, abunde más y más en ciencia y conocimiento, para que aprobéis lo mejor", para que cuando vengan las disyuntivas de la vida tomes las mejores decisiones, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de su nombre. ¿Verdad? Importantísimo que demos a conocer, que nos comprometamos como iglesia en dar a conocer el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, llegando a ser así una iglesia discipuladora, porque Dios obra a través, o Dios obra en el conocimiento. La Iglesia de Jesucristo es el organismo vivo donde se implanta y se desarrolla la vida espiritual, engendrada por la palabra de Dios y su Espíritu, con el objetivo de formar la imagen de Jesucristo en cada uno de sus discípulos. Sembrados en buena tierra presenta la serie Aprendiendo a hacer la iglesia. Clase número 6. Una iglesia discipuladora. Dios obra en el conocimiento. El objetivo de esta semana será reconocer la importancia que como iglesia tenemos de dar a conocer el plan de Dios completito, recibiendo la palabra de Dios como el manual del fabricante que rehabilite cada área de nuestras vidas. Nuestro versículo a memorizar en esta ocasión será Colosenses 1:9. "Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual". Analicemos ahora los principios ordenados tan magistralmente por nuestro Señor Jesucristo en la gran comisión dada a la iglesia y veamos la importancia que tiene de que seamos una iglesia discipuladora dentro de estos conceptos. Veamos Mateo 28:18, donde está la gran comisión, y Jesús dice que se acercó y les habló diciendo: "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra". Una vez que Él ha resucitado, ahora Él tiene poder sobre nuestras vidas. Toda potestad le fue dada por el Padre ahora en nuestras vidas, porque Él nos ganó, Él nos compró con su sangre, ahora Él es nuestro dueño. Y dice, fíjate: "Por tanto, iglesia, id y haced discípulos, no creyentes, soportados en una estructura, sino discípulos de la palabra". Fíjate lo que dice:
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, número 1, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es importante porque el bautismo representa la cesión de poderes. Toda potestad me es dada. Toda persona que crea en mí tiene que bautizarse porque en este momento públicamente él dará testimonio de que cambian los poderes sobre su vida que antes él tenía, ahora me los da voluntariamente a mí, y toda potestad me es dada sobre esta vida para llevar a cabo mi propósito en esta vida. Por eso el bautismo es esencial de ser entendido. El agua no tiene ningún poder para salvar o cosa semejante, pero Dios nos ha mandado bautizarnos para hacer pública la cesión de la autoridad sobre nuestras vidas dada a Jesucristo voluntariamente por cada uno de nosotros. Este es el bautismo, una cesión de derechos, una cesión de poderes, de donde empieza la vida cristiana. No solamente tiene que suceder dentro de nuestro corazón, delante de Dios, sino tenemos que dar testimonio de esto delante de los hombres. Ok. Número 2, muy importante, que es a lo que se refiere esta clase. Dice, enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas las cosas. Nadie puede bautizarse en el nombre de Jesucristo si no entiende que es pecador y que Jesucristo murió y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y resucitó al tercer día. Así que esto fue lo que vimos la clase pasada. Dar a conocer el Evangelio nos habla de las buenas noticias de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero una vez que la gente las ha recibido y se bautiza, dando paso a la autoridad de Dios sobre sus vidas, ahora tiene que ser rehabilitada en todas las cosas, en todas las áreas de su vida, porque ahora Dios nos quiere decir lo que quiere hacer en nosotros. El evangelismo es lo que hizo por nosotros, el discipulado es lo que quiere hacer en nosotros. La iglesia no debe conformarse con dar a conocer el evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, sino que ahora necesitamos adiestrar a todos los discípulos en todas las áreas de su vida a través de darles a conocer todas las cosas. Qué interesante que este énfasis está puesto dentro de la Gran Comisión. Como iglesia debemos entender una cosa: para que llevemos a cabo la Gran Comisión tenemos que llevar a cabo todos los principios de ella. No tan solo evangelizar, sino discipular, porque Dios va a obrar en cada discípulo a través de que conozcan todas sus herencias como hijos de Dios, las demanden, las apliquen, las vivan, a través de que conozcan todas las cosas donde Jesús dijo, en esto consiste la vida, en que te conozca, ¿verdad? Muy bien. Esta es nuestra responsabilidad, dar a conocer todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravillosos tres todos, ¿verdad? A todas las naciones, todas las cosas. Y cuando mi iglesia haga lo que le estoy diciendo, yo estoy con mi iglesia todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos enseñó en Juan capítulo 16 cómo el Espíritu Santo respaldaría el trabajo no solamente misionero, evangelístico de la iglesia, sino el trabajo discipulador. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío, ¿verdad? Todas las cosas. Veamos cómo esto era el concepto que manejaba la primera iglesia perfectamente claro. Lo había entendido la Gran Comisión en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué maravillosa armonía en la palabra. Qué perfecto lo entendieron los apóstoles, ¿verdad? Así que los que recibieron su palabra, los que creyeron en el Evangelio, fueron bautizados. ¿No les dijo así el Señor en la Gran Comisión? Primero bautízalos. Y después dice que se añadieron como 3,000 personas a la iglesia. No creyeron solamente, sino se añadieron al cuerpo de Cristo. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Y después dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es discipulado. Exactamente lo habían entendido. Pedro y Juan aquí están dando a conocer la palabra de Dios de la manera en que el Señor estipuló en la Gran Comisión que fuera dada a conocer. Número 1, el Evangelio. Número 2, la cesión de derechos. Y número 3, un discipulado para que Dios rehabilite cada área de la vida de los discípulos a fin de que, como dice segunda de Timoteo, estén enteramente preparados para toda buena obra. Leamos ese pasaje de segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Ese es el propósito de Dios. Toda la Escritura es útil. Tenemos que dar a conocer todo el consejo de Dios. Cuando la palabra de Dios dice para que el hombre de Dios sea perfecto, esta palabra significa maduro, enteramente preparado para toda la obra que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Bueno, ya vimos que Pedro y Juan en Hechos 2 lo habían entendido perfectamente. Ahora conozcamos la pasión de Pablo. Hechos capítulo 20. Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice no he rehuido? Vamos un poquito más adelante. Hechos 14. Hechos 14, 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen firmes en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué pasión tan tremenda tenía Pablo. Por eso en el anterior versículo de Hechos 20 dice, no he rehuido. Estamos hablando aquí en Hechos 14 del primer viaje misionero de Pablo. Es maravilloso si tú analizas el mapa. Pablo estaba en Antioquía de Siria y sale de Antioquía de Siria y viaja hacia el sur, hacia la isla de Chipre, empieza y comparte el evangelio en Chipre y va subiendo por aquellas ciudades del sur de Asia, vamos a decirle así, Iconio, Listra, y la última ciudad que iba a visitar era la ciudad de Derbe, de donde Antioquía de Siria ya le quedaba cerca, daba como una vuelta en círculo, ¿verdad? Todo el viaje de Pablo. Pablo tuvo muchas vicisitudes que se le presentaron en el camino anunciando el evangelio, ya como Jesús le había dicho a través de Ananías en Hechos 9, que él le mostraría cuán necesario le era padecer por causa del evangelio, ¿verdad? Pero en la ciudad de Listra sucedió algo interesante. La gente de ahí hablaba una lengua rara, era la lengua licaónica, y los confundió con los dioses griegos, Mercurio y Júpiter, a Bernabé y a Pablo, y quisieron traer guirnaldas y toros, y el sacerdote de la ciudad quiso ofrecerles y adorarles, y en ese momento Pablo y Bernabé los paran y les dicen que de esas cosas Dios ha mandado que se arrepientan de esta ignorancia, que Dios, pasando por alto los tiempos de vuestra ignorancia, ahora pide en todo lugar que se arrepientan de estas vanidades. Y en ese momento la gente que estaba a punto de adularlos y adorarlos agarra piedras y apedrea a Pablo, y dice la palabra de Dios que fue la pedradiza tan fuerte que lo arrastraron fuera de la ciudad como muerto. Y estando fuera de la ciudad, también nos cuenta la Biblia que se acercaron los discípulos, y ahí volvemos a reforzar la enseñanza de la importancia de no estar solo, sino de siempre estar con la cobertura, porque dice que le rodearon los discípulos y Dios lo levantó. Muy probablemente Pablo experimentó la muerte y en ese orar de los discípulos fue levantado. Esos detalles la Biblia no los trata hasta ese punto, pero podemos ver que Pablo salió muy lastimado y los discípulos fueron una bendición en su vida. Pero el punto aquí importante es a destacar: la pasión de Pablo por el discipulado, por completar la obra del evangelio en sus discípulos. Él ya estaba en Listra, cerca de Derbe. Él hubiera podido ir a Derbe, terminar su viaje misionero e irse a su casa en Antioquía de Siria, donde tenían la sede junto a Bernabé de la iglesia hacia los gentiles. Pero no, como vio que todos quedaron de capa caída, entristecidos, confundidos, desconcertados por la pedradiza que se llevó Pablo por causa de predicar el evangelio, dice que regresó de Derbe, regresó a Listra, la ciudad de los problemas, confirmando los ánimos de los hermanos, exhortándoles, animándoles a que permaneciesen firmes en la fe. El mismo Pablo nos explicó y nos define qué significa esto de fe. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que lo que está diciendo Pablo es exhortándoles a que permaneciesen en la palabra de Dios, discipulándolos, confirmándolos en la palabra. Expuso su vida para llevar a cabo en ellos el discipulado necesario a fin de levantar su ánimo y decirles la verdad. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este era el compromiso de los discipuladores de aquel tiempo. Veamos ahora a Pablo en una escuela interesante y cómo actúa Pablo cuando ve que en una sinagoga no se hace caso
del discipulado en la palabra y qué decisiones tan firmes y tan tajantes toma Pablo a sus discípulos de Éfeso. Vamos a leer esto en el libro de los Hechos. Hechos 19, del 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Número 1, aquí vemos a Pablo, ¿no? El celo que tenía por la palabra de Dios. Entró a la sinagoga como era su costumbre siempre. Pablo, cuando llegaba a cualquier ciudad, lo primero que hacía era visitar una sinagoga, ¿verdad? Aunque él estaba llamado a los gentiles, siempre tomaba en cuenta a los judíos para poder compartir con ellos el evangelio. Pero estos cuates se cerraron y maldecían el camino enfrente de la multitud. Recordemos que el camino se le llamaba la predicación del evangelio de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿de acuerdo? Por eso se les llamaba a ellos los del camino. Maldiciendo el camino. ¿Qué hizo? Ay, no, tenemos que permanecer sujetos. No, Señor. Nuestra fidelidad no es a una institución, nuestra finalidad es a la palabra de Dios y a Jesucristo. Así que apartó a los discípulos con celo, los sacó de esa sinagoga y entró y tomó un lugarcito, algún salón en una escuela de uno llamado Tirano. Y ahí los discipuló por 2 años. Veamos esto muy interesante. Hay veces pensamos que un discípulo se puede hacer como en el horno de microondas rápido, ¿no? Y por el hecho de multiplicar rápidamente una iglesia para que se note su éxito en el numérico, mandamos neófitos a abrir células. La palabra de Dios nos enseña, cuidado, el hacer un discípulo toma su tiempo. Pablo le dijo a Timoteo, no pongas un neófito. Neófito habla de nuevo, que envaneciéndose caiga en la tentación del enemigo, ya que el liderazgo en la iglesia no es una posición, sino simplemente una función. Y cuando el discípulo no está desarrollado en este saber, inmediatamente se puede posicionar de su función y caer en el envanecimiento, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Por eso toma su tiempo a ser discípulos. Qué interesante. A Jesús le tomó 3 años y todo lo que el Espíritu Santo tuvo que trabajar después de Pentecostés con sus discípulos, ¿verdad? Así de la misma manera Pablo se tomaba su tiempo en hacer discípulos. Pero aquí vemos el celo de Pablo, ¿no? Sacando a los discípulos de acá y confirmando. Y pasó 2 años en esta ciudad, gastando su tiempo, sus recursos en la importancia de hacer discípulos, una iglesia discipuladora. Ahora veamos algunos rasgos que debe de tener un líder espiritual, un pastor, algún líder para hacer discípulos. Los rasgos de liderazgo realmente. Integridad, interés, enfoque. Llegamos aquí a la cúspide del ministerio de Pablo haciendo discípulos. Recordemos que aquí va a despedirse. El Espíritu Santo le ha dicho en todas las ciudades que va a tener tribulaciones, pero de ninguna cosa hace caso ni estima preciosa su vida, con tal de que acabe su carrera con gozo y el ministerio que recibió del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de Dios. Perfecto. Ahorita lo vamos a leer eso también un poquito más adelante. Pero Pablo ya no quiere perder tiempo porque él tiene que llegar a Jerusalén a ofrecer una ofrenda que había dispuesto en su corazón a entregarle a Dios. Así que llega a una ciudad llamada Mileto porque no quiere pasar por Éfeso, donde ya había pasado tiempo con sus discípulos, pero los manda a llamar y los prepara y les da las últimas instrucciones. Y lo más maravilloso es que él se pone como ejemplo. Leamos estos detalles de integridad, interés y enfoque. Estas son las características que un discipulador tiene que tener. Una vida de integridad, una vida modelo. Interés significa estar preocupado por las necesidades espirituales de aquellos que Dios ha puesto en nuestras manos. Recordemos cómo regresó para confirmarlos exponiendo su vida. Y enfoque es no enfocarlos a mi personalidad, sino enfocarlos a la palabra de su gracia y al poder de Dios. Todos estos elementos los vamos a encontrar en los siguientes versículos del capítulo 20, ¿ok? Integridad, una vida modelo. Interés, verdaderamente, sacrificio, ¿verdad? Para poder discipular a los demás, tiempo, esfuerzo, recursos invertidos verdaderamente, y enfoque no en mí, enfocarlos en el Señor. Por toda la palabra de Dios recordamos también a Juan el Bautista diciendo, es necesario que yo mengüe para que Él pueda crecer. Muchos de los problemas que tenemos haciendo discípulos es porque nosotros le damos mucho culto a nuestras personalidades y no menguamos. Y entonces por eso no crece Cristo.
Por eso no crecen nuestras iglesias con discípulos, porque el liderazgo de la iglesia es demasiado protagonista. Tenemos que menguar para que Él crezca. Tenemos que dejar de estorbar a la gente en el desarrollo de su relación personal con Dios a través de la Escritura. Nosotros tan solo tenemos que ser facilitadores para que la gente desarrolle una vida devocional y una relación personal con Jesús y con Dios a través de la Escritura. Este es nuestro compromiso como líderes nada más. Observemos, escuchemos lo que dice Pablo. Estas son las últimas palabras de Pablo a sus maravillosos discípulos de Éfeso, a los cuales mandó llamar a Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, fíjate cómo él se pone de ejemplo de integridad. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñándoos públicamente por las casas. Nada, no he rehuido, he estado dispuesto a pagar cualquier precio, interés. Y también ustedes saben cómo me he comportado, integridad. Y versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Enfocando a la gente a Jesucristo, a querer arrepentirse de sus pecados y recibir el señorío de Cristo. Ahora he aquí yo ligado el Espíritu, voy a Jerusalén. ¿Se acuerdan que tenía que ofrecer una ofrenda que había él determinado en su corazón a Dios? Sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo, este es uno de mis versículos favoritos, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aquí en este versículo vemos las tres características: integridad, interés y enfoque. Mi vida está puesta. El Espíritu Santo me dice que voy a pagar un alto precio desde el día en que me convertí en Hechos capítulo 9. Pero yo no hago caso, yo estoy interesado en que tú conozcas, dice la palabra de Dios aquí, el testimonio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Enfocarlos en la gracia. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros. Por tanto, discípulos, hoy muchos de nosotros somos discípulos de las enseñanzas también de Pablo, ¿verdad? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, interés. Mirad por vosotros, integridad. Mirad por todo el rebaño, interés, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Enfoque, la iglesia es del Señor, no tuya, pastor, es del Señor. Tú solamente necesitas poner integridad, ver por ti, y luego interés, ver por todos, y luego enfocarlos a la iglesia del Señor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, pastores, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Qué increíble, ¿no? El discipulado de Pablo a sus miembros, por decirlo así, a sus hijitos espirituales, fue 3 años. Es interesante cómo concuerda con los 3 años que pasó Jesús haciendo discípulos, ¿verdad? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fíjate, ahora viene integridad. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Qué motivos tan preciosos de Pablo, tan genuinos. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, a Bernabé, a Silas, a todos los que lo acompañaban, Timoteo, Tito, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron hasta el barco. ¡Qué maravilloso! Esta historia, esta
esta crónica está plagada de integridad, interés y enfoque. Este es el propósito de la iglesia. Una vida de integridad, de interés y enfoque para convertirnos en una iglesia que dé a conocer todo el plan de Dios completo. Ninguna cosa que ustedes han necesitado conforme a la palabra del Evangelio de Dios he rehusado anunciarles, sino he pasado 3 años con ustedes discipulándolos, porque Pablo, como Pedro, como Juan, como el Señor nos lo hizo saber en la Gran Comisión, sabían que Dios obra en el conocimiento. Obra en el conocimiento. Nuestros discípulos necesitan recibir la palabra de Dios y conocerle a Él. Nosotros tan solo somos instrumentos que con integridad debemos enfocar a nuestros discípulos a relacionarse personalmente con Dios a través de la palabra de su gracia. Debemos de dar a conocer todo el consejo de Dios. Que Dios nos ayude. Ni plata, ni oro he codiciado, ni vestido de nadie. Antes lo he hecho con el motivo santo. ¿Cómo son nuestros motivos, mi hermano? ¿Por qué muchas veces las situaciones no crecen a nuestro alrededor? Pues analicemos nuestros motivos, nuestra integridad, nuestro interés de que ellos se discipulen conociendo al Señor y que se enfoquen a la palabra de su gracia. Como la encomienda de Pablo es tan increíble, ¿no? Yo ya no voy a estar, pero no lloren. Hay algo maravilloso, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Ya a esa palabra se las había dado a conocer por 3 años. No he rehusado darles a conocer todo el consejo de Dios con lágrimas y padecimiento por las acechanzas de los judíos. ¡Qué capítulo más sublime del libro de los Hechos! De la vida de Pablo, ¿no? Tenemos un maravilloso modelo pues a seguir. Seamos una iglesia discipuladora, porque Dios obra en el conocimiento. Señor, damos muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos y danos de nuevo para creerla, Señor. Creer realmente significa obedecer, Padre. Así que, Señor, ayúdanos como tus siervos a buscar primeramente tu reino y tu justicia, sabiendo que tú pondrás todo recurso para que tus discípulos lleguen a tu conocimiento, Señor, como añadidura. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Este es nuestro versículo a memorizar de esta 6ª clase de la serie Aprendiendo a ser la Iglesia.